Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Si son fans de las estrellas turcas, y estoy seguro de que muchos de ustedes lo son, prepárense porque tenemos una noticia jugosa, un detalle que hasta ahora se mantenía en las sombras, y que tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. El título del vídeo lo dice todo. Hande tiene un talento secreto, Kerem Bürsin revela lo que lo deja sin palabras. Vamos a desgranar esto, a descubrir qué es ese talento oculto de Hande que ha dejado a nuestro Kerem totalmente mudo, y lo más importante, por qué es tan especial. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Créanme, no querrán quedarse fuera de estas conversaciones. Y ahora, adentrándonos en materia, ¿qué es lo que ha dejado a Kerem Bürsin, un actor de renombre, carismático y con un torrente de palabras para cada ocasión, sin palabras? Y nada menos que por un talento de Hande Erçel, su CEO estrella en Senkalkapm, y como muchos de ustedes saben, una figura que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo, no solo por su belleza sino también por su increíble talento actoral. Pero hoy no vamos a hablar solo de su actuación. Vamos a ir un paso más allá. Porque parece que Hande guarda una faceta que hasta ahora pocos conocían, una habilidad que ha logrado cautivar por completo a Kerem, uno de los galanes más codiciados de la Turquía actual. Imaginemos la escena. Dos actores que comparten pantalla, que viven la intensidad de sus personajes día a día, que desarrollan una química innegable, y que además, forjan una amistad genuina. Kerem Bürsin, conocido por su expresividad y su forma de conectar con la audiencia, se ve sorprendido por algo que Hande hace, algo que va más allá de lo esperado, algo que lo deja, en sus propias palabras, sin palabras. ¿Podría ser algo artístico? ¿Una habilidad manual? Quizás algo relacionado con la música, el arte o incluso algo mucho más inesperado y personal. La intriga es máxima, ¿verdad? Vamos a empezar por contextualizar un poco. La relación profesional y personal entre Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtió en un fenómeno. Su química en Senkalkapm trascendió la pantalla, generando un amor incondicional por parte de los fans. La forma en que interactuaban, tanto en público como en sus redes sociales, alimentaba constantemente las ilusiones y las esperanzas de quienes los veían como la pareja perfecta. Y aunque sus caminos profesionales han tomado rumbos diferentes, el respeto y la admiración mutua, al menos públicamente, parecen mantenerse intactos. Es en este contexto de respeto profesional y quizás de un vínculo más profundo que se revela este detalle. Kerem Bürsin, en una de sus recientes apariciones, ya sea en una entrevista, un evento o una publicación en redes sociales, se refirió a Hande Erçel de una manera que dejó a todos preguntándose. Dijo o algo similar a: hay algo que Hande hace, un talento que tiene, que realmente me deja sin palabras. Es algo tan genuino, tan especial, que no puedo evitar admirarlo. La vaguedad de esta declaración es precisamente lo que ha encendido la chispa de la curiosidad. ¿Qué es ese algo? Para poder aproximarnos a la respuesta, debemos pensar en el tipo de persona que es Hande Erçel. Conocida por su trabajo duro, su dedicación a su carrera y su habilidad para conectar con el público en un nivel emocional profundo a través de sus personajes. Pero, ¿qué hay de ella fuera de los reflectores? Hande es también una figura pública que comparte aspectos de su vida, aunque siempre con un cierto grado de privacidad. Hemos visto su amor por los animales, su estilo, su sentido de la moda, su dedicación a causas benéficas. Pero un talento que deja a alguien como Kerem Bürsin sin palabras, eso sugiere algo más allá de lo superficial. Posibilidades hay muchas. Podríamos estar hablando de una habilidad para pintar o dibujar de forma excepcional, algo que ella practique en su tiempo libre y que haya mostrado a un círculo muy íntimo, y que Kerem haya tenido el privilegio de presenciar. O quizás sea una habilidad musical, podría Hande componer música, tocar un instrumento de forma magistral, o tener una voz prodigiosa que rara vez comparte. Hemos visto a muchas celebridades ocultar talentos musicales, que solo salen a la luz en ocasiones muy especiales. Otra posibilidad, y esta es quizás más intrigante, es que se trate de una habilidad social o emocional.
Podría Ande tener una forma innata de conectar con las personas, de resolver conflictos de manera brillante, de ofrecer un consejo sabio que cambie la perspectiva de alguien. Kerem, como actor, trabaja con emociones constantemente y una persona que pueda manejar las emociones, tanto propias como ajenas, con tanta maestría, podría ser realmente admirable. Pensemos en la complejidad de las relaciones humanas, y como una habilidad para navegar por ellas con gracia y sabiduría puede ser un talento oculto muy poderoso. También podríamos estar pensando en algo más espontáneo, algo que surja en un momento determinado. Tal vez Ande tenga una forma de ver el mundo, una perspectiva única, que al compartirla, literalmente te detiene en seco. O tal vez tenga una habilidad para contar historias, para improvisar, para generar chistes ingeniosos en el momento justo, que deje a todos, incluido Kerem, riendo a carcajadas y sin poder articular palabra ante tal ingenio. Otra línea de pensamiento podría ser la artesanía. Ande es una experta en alguna forma de manualidades, como la cerámica, la costura, o la creación de objetos decorativos. Algo que requiera paciencia, precisión y una visión artística. Ver a alguien crear algo tangible y hermoso con sus propias manos puede ser profundamente conmovedor, especialmente si esa persona normalmente está asociada con el mundo digital y efímero de la televisión y las redes sociales. Es importante recordar que Kerem Bürsin es un individuo que valora la autenticidad, la pasión y la dedicación. Cuando él dice que algo lo deja sin palabras, no es algo que diga a la ligera. Significa que ha presenciado algo que ha impactado su percepción, que ha despertado su asombro. Y tratándose de Ande Erçel, una mujer que ya ha demostrado tener una gran cantidad de cualidades admirables, este talento secreto debe ser verdaderamente excepcional. Además, consideremos el entorno de trabajo de los actores. Pasan muchas horas juntos en el set, compartiendo experiencias, tanto positivas como desafiantes. Es en estos espacios donde se pueden descubrir facetas ocultas de una persona, momentos de vulnerabilidad o de brillo inesperado. Quizás Kerem vio a Ande reaccionar ante una situación difícil con una calma y una inteligencia que lo dejaron boquiabierto, o quizás presenció un momento de creatividad pura, donde Ande canalizó su energía de una forma que él nunca había visto. Otra perspectiva podría ser la forma en que Ande se enfrenta a la adversidad o a los desafíos. Todos sabemos que la vida de una celebridad no es un camino de rosas. Hay presiones, críticas, momentos de duda. Si Ande ha desarrollado una resiliencia, una fuerza interior o una capacidad para mantener una actitud positiva y constructiva ante las dificultades, esto podría ser ese talento secreto que deja a Kerem sin palabras. La fortaleza mental y emocional es, sin duda, uno de los talentos más valiosos y admirables que una persona puede poseer. Y no descartemos lo que podría ser algo puramente físico. Quizás Ande tenga una destreza sorprendente para algún deporte, una agilidad inesperada, o una habilidad para realizar alguna proeza física que haya dejado a Kerem asombrado. Pensemos en la dedicación que requiere el entrenamiento, la disciplina y la constancia. Un talento que combine la fuerza física con la gracia puede ser cautivador. Pero volviendo a la idea de que Kerem quedó sin palabras, esto sugiere algo que va más allá de una simple habilidad. Podría ser algo que lo hizo reflexionar, que lo obligó a replantearse algo, o que simplemente lo dejó en un estado de admiración pura y silenciosa. La capacidad de una persona para evocar tales emociones en otra es, en sí misma, un arte. Ahora, ¿por qué este detalle es relevante para nosotros como fans? Porque nos permite ver a nuestros ídolos desde una perspectiva diferente. Nos muestra que detrás de las cámaras y de los personajes que interpretan, hay seres humanos complejos y multifacéticos, con talentos ocultos que los hacen aún más interesantes. Nos recuerda que la admiración que sentimos por ellos va más allá de su éxito profesional, sino que también se basa en las cualidades humanas que exhiben. Y si pensamos en la relación entre Ande y Kerem, y en cómo esta admiración mutua pudo haber contribuido a su conexión en la vida real, esto añade una capa más de profundidad a su historia. Es natural que al trabajar de cerca con alguien, se desarrollen diferentes formas de apreciación. La apreciación de su talento actoral es obvia, pero la apreciación de un talento secreto, algo más íntimo y personal, es lo que realmente puede crear un vínculo especial. Quizás Kerem, al ver a Ande desplegar este talento, sintió una conexión más profunda con ella como persona, más allá de los roles que interpretaban. Tal vez este talento le reveló una faceta de Ande que lo hizo verla de una manera completamente nueva y positiva. Y como resultado, lo dejó, como él mismo dice, sin palabras.
Es importante también considerar el impacto que un talento así puede tener en el propio individuo. Para Ande, tener un talento oculto que es reconocido y admirado por alguien como Kerem Bürsin debe ser muy gratificante. Significa que su esfuerzo, su dedicación o su naturaleza única han sido notados y valorados. Ahora sé que todos ustedes están ansiosos por saber cuál es este misterioso talento. Desafortunadamente el título, aunque intrigante, no nos da la respuesta concreta. Y esta es la belleza de este tipo de revelaciones, dejan un espacio para la imaginación, para la especulación y, sobre todo, para que sigamos admirando a estas personalidades por lo que son. Pero lo que sí podemos extraer de esta declaración de Kerem es la profundidad de su admiración por Ande y la sorpresa genuina que le causó este talento. Podemos interpretar que este talento no es algo que se aprenda de la noche a la mañana, sino algo que probablemente ha sido cultivado a lo largo del tiempo, o que es una cualidad innata de Ande. Y el hecho de que Kerem lo mencione públicamente, aunque sea de forma vaga, demuestra lo significativo que fue para él. En resumen, hoy hemos explorado la intrigante declaración de Kerem Bürsin sobre un talento secreto de Hande Erçel que lo deja sin palabras. Hemos reflexionado sobre las posibles naturalezas de este talento, desde lo artístico y musical hasta lo emocional y social, considerando la personalidad de ambos actores y el contexto de su relación. La belleza de estas revelaciones radica en la admiración mutua que despiertan y en la posibilidad de ver a nuestras estrellas favoritas desde una perspectiva más humana y profunda. Si bien no tenemos la respuesta exacta, la idea misma de un talento oculto que provoca tal admiración es fascinante. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en esta aventura de descubrimiento y especulación. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que sea ese talento secreto de Hande Erçel que ha dejado a Kerem Bürsin sin palabras? Dejen sus teorías y sus ideas en la caja de comentarios de abajo. Me muero de ganas de leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.